Calentamos el agua del mate y recibimos a nuestro compañero Juan Bautista Paiva. ¿Cómo le va, amigo? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Gaby? Bien, todo tranquilo. Bien. Contento de recibirte en el día de hoy. Bueno, gracias. Siempre igual, pero hoy especialmente. Hoy me parece que, bueno, una semana muy especial para nuestro país, para el mundo, y puede surgir una linda charla, me parece. Adelanté algo, pero me gustaría que introduzcas de la manera que más te guste de lo que vamos a charlar. Me parece que esta semana el mundo perdió una referencialidad, perdió una voz, como era Francisco, que más allá de la religiosidad, de su figura religiosa, como el Papa, obviamente, también era una voz que se posicionaba en la escena internacional, dando un determinado mensaje, ¿no? Un mensaje que no es lo más frecuente o el denominador común en esta época de nuestro mundo, de nuestra historia. Obviamente siendo parte de una institución con sus contradicciones, virtudes, defectos, relaciones de poder, como cualquier institución o persona, ¿no? Pero me parece que en ese contexto la muerte de Francisco fue algo que sacudió al mundo y estamos como todavía en un momento de shock o de revisar su legado. El martes hablábamos con Tony Fenoy y mencionaba a Francisco como una persona que había tenido muchas palabras y muchos gestos durante su papado. Y creo que la vinculación de hoy de Francisco con el deporte va a tener mucho de eso, de muchos gestos sobre todo también. A mí me parece que la figura de Francisco, esos gestos y esos actos que tuvo, estaban en relación con cuestiones que movilizaban y con cuestiones que tocaban fibras íntimas. Y como venimos conversando, el deporte fue uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo supo leer o supo interpretarlo desde su condición de argentino, de futbolero, de hincha de San Lorenzo, Uh-huh. como se sabe. Desde su gestión como papa, desde su mandato como papa, utilizó al deporte como herramienta, ¿no? Y me parece que a la charla de hoy me parecía interesante traerles esto, ¿no? No quedarnos solamente en una cuestión de sentido común, mirar al Papa cómo usaba el deporte, cómo le gustaba el deporte, qué fanático del cuervo que era, sino cómo utilizó el deporte para hacer algo desde el papado. Incluso si nos quedáramos con el, que no es la idea de la charla de hoy, pero si nos quedáramos solamente con el Papa fanático del cuervo, también hay un montón para decir. Sería un montón porque el chabón Francisco llega a ser Papa 2013, 2014, 2015. 2014 gana la Copa Libertadores. Sí. Creo reventar. ¿Qué onda, amigo? Sí, bueno, me parece que también eso es querer reventar, porque San Lorenzo estuvo años, casi 100 años sin ganar la Copa Libertadores. Sin jugarla incluso. Sin jugarla, bueno. Pero me parece que esa pasión lo llevó o la supo interpretar, como les decía, para ejercer su rol de papa. Hoy revisaba el archivo del Centro de Estudios Olímpicos del Comité Olímpico Internacional. A partir de la muerte de Francisco abrió el archivo y publicó documentos sistematizados donde había trabajado el Comité Olímpico Internacional con Francisco, ¿no? Y con el Vaticano y con instituciones como la ONU, ¿no? Para decir rápidamente, ¿no? 3 materiales que están disponibles. En el 2016 Francisco escribe Conferencia, Fe y Deporte, ¿no? A partir de 6 principios. Después en el 2018 vuelve a escribir Dando lo mejor de ti mismo, un documento sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. Y en 2022 presidió la conferencia Deporte para Todos. Ya en el 2013, cuando él asume, ni bien él asume, el Comité Olímpico Internacional le otorga la Orden Olímpica de Oro, ¿no? Por su perfil ya deportivo que venía teniendo y la importancia que le venía dando al deporte en su discurso, en su gestión. ¿Qué sería eso, perdón? Son acciones concretas. En primer lugar, estos 3 documentos que mencioné recién, quería compartírselos para quien está escuchando también.
para dar cuenta de que era un papa que se preocupaba y escribía, ¿no? Nosotros podemos acceder a estos documentos y hay prólogos escritos por él de puño y letra. Era una persona que reflexionaba en torno al deporte, ¿no? Obviamente desde su perspectiva, que puede ser cuestionada, pensada, rediscutida, obviamente, como cualquier escritura. Pero me parece como interesante eso, el primer paso, ¿no? De que existe un archivo de un papa que no sé si existirá antes en la historia de la humanidad, un papa pensando el deporte como una herramienta transformadora. Como una herramienta, por ejemplo, en el 2016, la conferencia Fideporte se basó en 6 principios: respeto, amor, equilibrio, alegría, iluminación. Bien, ¿no? Había valores, había un diálogo entre valores y una perspectiva deportiva que fue formando a lo largo de su papado, ¿no? Y me parece... Y creo enfocándose también en la persona, ¿no? Que era algo también de lo que veníamos hablando esta semana, ¿no? De un papa como enfocado en el humano, ¿no? En la cuestión humanista, en tener en cuenta quién es el que está justamente haciendo estas cuestiones. ¿Quién es el que está haciendo estas cuestiones y quién es la persona que está del otro lado también al que le llega el mensaje? Me parece que esta construcción humanista que vos decís, Gaby, hay una cuestión también muy importante de... no pensar en el deporte para la paz como algo vacío, ¿no? Como la paz mundial, como... No, pensar una paz en un momento histórico, social y cultural determinado, situado, ¿no? Francisco vivió 3 Juegos Olímpicos durante su papado, ¿no? Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 +1, plena pandemia ya en ese momento, y los últimos de París. Y estuve buscando unas breves declaraciones que hizo él en cada oportunidad y quisiera compartirles, mirá cómo también podemos ver a partir de las declaraciones un poco este camino, ¿no? En 2016 dice que el deporte inspira al mundo como un acto de solidaridad. Para Tokio, en plena pandemia, recordemos que hicieron el 2020 +1, 2021. Claro, lo pasaron al 21. Exacto. Ya dijo que los Juegos Olímpicos sean una señal de esperanza, ¿no? En un mundo totalmente golpeado por el COVID-19. Y por último, en París 2024, el año pasado, que el deporte construya puentes, ¿no? Y fortalezca relaciones pacíficas. Me interesa en ese camino que él hace, cómo también el mundo fue en un aumento progresivo de conflictos bélicos, ¿no? Totalmente. Él sostenía esta cuestión de la Tercera Guerra Mundial en partes, ¿no? Y ahí es indudable que en París 2024 ya le estaba muy preocupado por la guerra, el conflicto ruso-ucraniano y el conflicto israelí-palestino, muy importante en la agenda internacional. Entonces también eso tiene que ver con una construcción que tuvo él desde su visión de un deporte para la paz, pero para una paz en un mundo en guerra, claramente en guerra, claramente, y también con una ascendencia de la violencia, con una ascendencia del conflicto bélico. Por ahí, estos ejemplos de los Juegos Olímpicos son lo más claro porque son eventos que marcan la agenda internacional del deporte y es donde podemos ver un montón de intereses, de poderes, de relaciones de poder, ¿no? Justamente este año se reunió en enero, a principios de año, con Thomas Bach, que es el presidente saliente del Comité Olímpico Internacional, Francisco, y donde también fue reconocido nuevamente, Francisco, justamente, por su labor para la paz, ¿no? Por alentar cómo París pensaba él que tenía que ser un escenario para fomentar la paz. Para tender puentes pacíficos. ¿Cómo era? ¿Tender puentes? Ya me olvidé. Para construir puentes, derribar barreras y favorecer relaciones pacíficas. Bien, me parece que también hay... Francisco al estar en el Vaticano, en Roma, tenía un vínculo más cercano con el Comité Olímpico Italiano, justamente. La delegación italiana fue a verlo en el transcurso de los Juegos de París. Pero lo que quiero decir es, todo esto repone una perspectiva en relación al deporte entendida como una herramienta, que lo venimos diciendo, para la paz. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Justamente en la modernidad, en los últimos 100 años de historia, el deporte fue una herramienta diplomática. Francisco no fue exento a esta cuestión, no era un desentendido a esta cuestión, ¿no? Instituciones como la FIFA o el Comité Olímpico Internacional, que hoy en día conocemos por sentarnos, prender la tele cada 4 años y ver una Copa del Mundo, ver un Juego Olímpico, fueron instrumentos creados a finales del siglo XIX para contener la conflictividad social, ¿no? Por un lado también las guerras, o sea, la forma natural de los Estados-nación modernos es el conflicto, es la guerra, ¿no? Y
los Juegos Olímpicos, por ejemplo, pasaron a ser escenarios de diplomacia, escenarios de dirimir intereses. Podríamos dedicarle muchísimas columnas, Gaby, a esto, pero lo que quiero decir es el deporte es un canal de diálogo efectivo para el ejercicio de la diplomacia y de la paz en la modernidad en nuestro mundo. Perdón, pero también con sus mismas contradicciones, porque escuchándote, digo, sí, o sea, de una, pero a la vez, a la hora de, por ejemplo, posicionarse el Comité Olímpico Internacional ante un conflicto bélico, como puede ser el de Ucrania y Rusia, elige que los deportistas que vienen de Rusia no puedan ser representados por su bandera y como que son deportistas neutrales, una cuestión así. Bueno, si vamos de vuelta a la frase de Francisco, me parece que también sus declaraciones, que pueden parecer poco distintas o con matices muy breves, también tienen que ver con esta escalada, ¿no? Rusia, vamos al caso de Rusia, hay otros países también que tienen conflictos hacia dentro del Comité Olímpico Internacional. La última vez que participó como Rusia como tal fue en 2012. Ya en Río, 2016, hubo casos sancionados por dopaje. En Tokio ya fueron con la bandera del Comité Olímpico Ruso, Sí. y otros deportistas no pudieron ir. Y ya en París, ya la no participación, ¿no? Como neutrales, algunos deportistas que no se habían expresado a favor de la guerra ruso-ucraniana. Quiero decir, estos matices también de Francisco en sus declaraciones fueron esfuerzos por leer una época donde se agudizó el conflicto, sobre todo en los últimos 10 años entre lo que tiene que ver con Estados Unidos y Rusia. Sí, sí, totalmente. Y se utilizó también con sus contradicciones. Como decía vos, Gaby, ¿es un canal para la paz? Sí, pero también es un canal para la guerra posible, ¿no? En la Guerra Fría, los boicots a los Juegos Olímpicos de Moscú y de Los Ángeles en 1980 y 1984. Argentina, recordemos que en 1980 no fue a los Juegos Olímpicos de Moscú por adherirse al boicot de Estados Unidos. Quiero decir, a lo largo de la historia del deporte moderno hay un montón de episodios donde también, bueno, el deporte fue un espacio para la paz, pero también fue un espacio para una cierta guerra, la guerra posible, la guerra permitida, la guerra donde metafóricamente se puede obtener los resultados de una guerra convencional. Sí, fogonear ahí esa conflictividad. O un cierto discurso nacionalista. En nuestro caso, obviamente, si pensamos en esto, tenemos que pensar en el partido del Mundial 1986 contra Inglaterra, los cuartos de final y los goles del Diego. Siempre el deporte en la modernidad tiene un cierto correlato con la guerra y con la paz. Pero en este caso, me parece que Francisco lo entendió muy bien esto y lo hizo desde su rol y su responsabilidad. No exenta de intereses, no exenta de contradicciones, no exenta de una ideología. No, esta conversación como pensaba, no para ver, bueno, che, qué lindo, no romantizar, no esencializar, sino claro, pensarlo en un momento histórico de nuestra historia y que nos hace. O sea, son los conflictos, la pandemia, la guerra ruso-ucraniana, los conflictos bélicos, son lo que nos hacen, ¿no? O sea, creo que también habría en el programa, Juli y vos, hablando de los calambres, creo que él tenía, me parece, una frase muy interesante para pensar, que es cómo estamos en un momento donde tropezamos con la misma piedra, ¿no? O sea, somos como una generación, creo, yo sobre todo lo veo mucho ya esto a una perspectiva personal, los millennials, de tropezar mucho con una misma piedra que está enfrente, ¿no? Y esa misma piedra que nos enfrasca, que nos pone mal, que no podemos sortearla, ¿no? Y me parece que también algo que rescato, y traía hoy el Comité Olímpico Internacional, la Iglesia, Francisco, como también hay instituciones que entienden, ¿no? Que hay acciones que pueden también dialogar con esa trascendencia, ¿no? Con ese personalismo, ¿no? Francisco lo que hizo, todo esto que estoy reponiendo de los posicionamientos, no lo hizo como él como tal, sino lo hizo como una institución. Como una institución que promueve y persigue intereses, que promueve y persigue determinadas relaciones de poder, determinadas configuraciones sociales, con determinada ideología. Ni bien ni mal, no es una carga valorativa lo que estoy haciendo en este momento, queda a cada quien a libre, a lo que siente, ¿no? Lo que me interesa compartirles en este momento justamente es pensar cómo, en este caso, Francisco entendió al deporte como una herramienta válida para pensar una construcción de un escenario histórico determinado, contemporáneo. Otros gestos, los partidos por la paz. Sí, bueno, ahí hubo 3, 2014, 2016 y 2022. Está la anécdota de que el Papa se contactó con el Pupi Zanetti, referente de Milán, del Inter, muchísimo tiempo en Italia,
Y él quería a Maradona, y Zanetti no lo ponía en la lista, ¿viste? Y finalmente lo consigue el Francisco al Diego y lo convoca y juegan. Bueno, después hay un montón de momentos virales por redes sociales que se han hecho cuando Maradona va al Partido de la Paz y se pelea con Icardi, en un momento se pelea con Verón. En un momento el Partido por la Paz de Francisco estaba atravesado por Icardi y Maradona. Conflictos. Sí, bueno, ¿no? ¿Cómo se articula algo súper global, súper grosso con Icardi y Maradona? Sí. Pero bueno, también eso es un poco la identidad argentina. Bueno, y fueron 3. El primero fue el 1 de septiembre de 2014, ¿no? En el Olímpico de Roma. El segundo fue en 2016 también, y el último fue el 14 de noviembre de 2022, que ya fue en homenaje a Maradona, ya fallecido para ese entonces. Y también con una fundación, ¿no? El Escolas, que fundó Francisco en 2013, cuando llegó a su papado. Acciones concretas también, ¿no? Tantas veces la paz es una consigna, hablando de estos tiempos de ciudadanos autónomos, soberanos o de ideas libertarias. La paz también muchas veces es utilizada de una perspectiva liberal, ¿no? Vacía de contenido. Y creo que estos casos del Partido por la Paz o de estos posicionamientos, estos escritos, o sea, dejar un escrito, dejar una reflexión, dejar un legado, bueno, es darle contenido a esa paz. ¿A qué paz queremos? ¿A qué paz pretendemos llegar? ¿A qué paz nos gustaría vivir o transitar en este mundo? Y ahí, en ese sentido, Francisco fue un gran lector de el deporte como una plataforma, un instrumento para fortalecer, aunque sea ciertas condiciones mínimas, ¿no? De decir, bueno, puede haber un espacio de encuentro y dar un mensaje, ¿no? Para que vayan en el caso de los partidos por la paz, las figuras más importantes del mundo, como Messi, Maradona, y dar un gesto, un acto. Decías, perdón, el primero fue en Italia, ¿el segundo dónde fue? Fueron en Italia. ¿Todos fueron en Italia? Fueron en Italia los 3. Si no me equivoco, en el Olímpico de Roma los 3. Perdón. Inclusive la televisación italiana lo transmitió a todo el país. E inclusive, en 2024 se edita el libro Más allá de los límites, que es del Papa Francisco, que es una recopilación de discursos de Francisco con respecto al deporte. Metedísimo en el tema. Me parece que eso también, aunque parezca algo donde todo el tiempo pivotea con algo que nos da risa, ¿no? Yo veía el libro y decía con el prólogo de Carleto Ancelotti, que es el técnico del Madrid, ¿viste? Bueno, pero es un referente en Italia, claro, ganó todo. Sí, totalmente. Pero, ¿viste? Pero vos decís, mirá, ¿no? Cómo también hay que hacer un libro de alguien sobre discurso del deporte. Quiere decir que era una preocupación real para poder hacer un libro de una temática específica con respecto a un papa. Insisto, sería interesantísimo buscar la historia de la humanidad, los papas anteriores, a ver si hay alguien que le dio tanta importancia. Yo creo que estoy en esto arriesgándome, pero seguramente que no haya un papa con cual pueda hacer un libro sobre deporte, sobre lo que dijo sobre el deporte. No, pero más allá de eso, pienso también en esto que decías al principio de la importancia de interpretar un momento histórico y también hacerse cargo del rol que se ocupa. Decir, bueno, yo de esta situación que estoy viviendo y que veo y de la que me apasiona como es el deporte, voy a posicionarme de alguna manera. Voy a decir qué es lo que pienso y voy a decir cómo creo que hay que pensar al deporte como una clave para la paz o para la inclusión, para fortalecer comunidades. Es también hacerse cargo, es decir algo, es mejor decir algo que no decir nada. Bueno, Bueno, no sé, igual, me arrepiento. Me arrepiento un poco de lo que dije. Quiero leer una frase que traje también, porque tiene un montón de cosas, o sea, uno va haciendo ejercicio de buscar información, materiales, ¿no? Y una frase de Francisco sobre el deporte, ¿no? Tiene un montón, pero elegí una, y que me parece que tiene que ver con lo que vos dijiste, Gaby, de hacerse cargo. Dice, la vida hay que tomarla como viene. Igual que un portero de fútbol, que tiene que atrapar el balón desde donde se lo tiene. De aquí y de allá. No hay que tener miedo a la vida, a los conflictos. Los conflictos hay que asumirlos para resolverlos. Una de tantas que tiene, este es un libro, estoy citando un libro de Víctor Francisco Lupo, que se llama El deporte en la cultura del encuentro, Deporte y Fe. Bueno, seguramente haya muchísimas más que no conozco, que no tengo acceso en este momento, que no pude ver. Pero también tiene que ver con eso. Bueno, decir algo, dar testimonio. Me parece que la referencialidad o la palabra de Francisco
En mi caso, aclaro desde donde hablo, siempre me parece que los puntos de partida tienen que estar claros. Yo soy creyente, soy católico, pero me parece que ahí hubo, bueno, sentar un posicionamiento, decir algo, ¿no? O sea, durante muchísimo tiempo la iglesia fue una institución que ha pasado por crisis, momentos buenos, malos, con un montón de mezquindades y virtudes, como ya he dicho. Y me parece que en este caso también, bueno, fue una persona que dio testimonio de un momento muy difícil de la humanidad, ¿no? Fue un papa que dio testimonio de, en un momento de una pandemia, ¿no? Eso también es como, está muy poco pensado, Sí. un papa donde hubo muchísimas guerras. Yo venía repasando entrevistas que él brindó a Argentina cuando cumplió 10 años de su papado. Ya estaba la guerra ruso-ucraniana, como venimos mencionando, el conflicto israelí-palestina. Bueno, un mundo Bueno, los problemas migratorios, ni hablar. problemas migratorios. O sea, las primeras misas que hizo él cuando asumió fue en los lugares donde llegan los migrantes a Italia. Creo que fue un papa de un mundo caliente. Es un mundo caliente. Y yo siento que su pérdida es como... podemos estar de acuerdo o no, insisto en esto, pero la pérdida de una palabra, ¿no? De una referencialidad para millones de personas alrededor del mundo. O para escuchar, así estés de acuerdo o no, para tenerlo en el tintero de posicionamientos, de faros a la hora de escuchar algo. Y también creo que en eso, bueno, es como la pérdida en momentos donde nos tropezamos en la misma piedra o parece que el mundo no... Viste, también siento yo como una muerte inoportuna, porque la muerte llega, es la ley de la vida, pero también hay momentos y momentos, viste, como todo en la vida. Totalmente, sí. Nos pasa en la vida propia, personal, decís, uy, justo... Bueno, un momento donde también esto, ¿no? Los discursos del odio, la indiferencia o que el mundo parece que nos arrastra y nos patina de acá para allá, bueno, su pérdida se siente. Juan, gracias por hacer esta combinación de temas y vincularlos en este momento. Repitamos para quien esté escuchando, si tiene ganas de buscar, los artículos Sí. y el nombre del libro. Los artículos se pueden encontrar entrando a Facebook en la página del Centro de Estudios Olímpicos. Subieron los materiales que hay de Francisco en relación al deporte, ¿no? Ahí se pueden encontrar los escritos de Francisco en relación al deporte, que tienen que ver con el Comité Olímpico Internacional, con el movimiento olímpico. Y después yo les compartí, la frase que les compartí es de un libro que se llama El deporte en la cultura del encuentro, Deporte y Fe, que es de Víctor Francisco Lupo. ¿Bien? Bueno, es lo que les trajo hoy para compartir. También busqué otros materiales, artículos y demás con respecto a la historia de Francisco como Papa en relación al deporte. Así que bueno, eso ha sido. Gracias, Juan. A vos, Gaby. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Juan Bautista Paiva, amigos, en este caso, bueno, vinculando al Papa Francisco I con una forma de practicar el deporte para que sea más inclusivo y también por la paz.